Trinidense que va a atacar hacia la avenida Sacramento. Pitazo agudo del referí. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano. Y usted lo vive aquí en la pantalla de Tigo Sports. Fecha 7. Al cabo del juego entre Guaraní y Olimpia estaremos con futboleros, el señor Julio Samaniego y quien les habla, para el repaso de los 5 partidos que se han disputado, o que se van a disputar, mejor dicho, hasta hoy. Atención que recupera Ameliano, juega Leo Villagra, quiere escapar, le pega de zurda. Remate por abajo, aparece Quiñones para decirle que no a Ameliano. Es así, fue bueno el ataque porque concluyó con un disparo a la portería. Finalmente Quiñones ha tenido que intervenir. La orden del juez, por si acaso, para el rebote está esperando Salas Zamudio. Cerca del punto penal va también Patiño y atención el toque de primera para Paredes. Aparece Wilson Quiñones para decirle que no al zurdo. Movió la pelota Barreto, quiso sorprender Paredes, Miranda. Jugada preparada y ese toque de Barreto terminó desarticulando un poco a la barrera, que después en segunda instancia sí pudo reaccionar. El que estuvo siempre atento fue Wilson Quiñones. Y ahora hay tiro libre para Ameliano. El Piru Contreras con el centro de zurda. Pelota que cae en el área chica, no puede pegarle con lo justo. Leo Villagra parecía para casi embestir al portero. Se perdió la chance. Gran tiro libre del Piru Contreras a un lugar con mucho veneno. Villagra que no pudo conectar. Ruiz Díaz presiona a Servián. Ruiz Díaz y el pase para Pedro Arce. Fondo de cancha, atención, mete el centro. Estaba esperando Zlatan Borja, le pega al arco. Rebota con lo justo en Martínez, que llegaba para cerrar. Ha conseguido instalarse en campo rival. Ha logrado, y es precisamente Patiño el que termina interceptando ese disparo de Borja. Primero él había ido a la disputa de ese balón aéreo y después termina reponiéndose tan rápidamente. Anima y va. Quiere cambiar el rumbo de esta historia, que por ahora ofrece empate en su libreto. El Beto de la Cruz con el centro de derecha, comba hacia afuera, quiere Chiquito que viene cabezazo. Atento para la cobertura está Federico Cristóforo. Pase largo de Cristóforo ahora para que vaya Servián. Saca de cabeza Román. Es lo que Chiquito puede ofrecer. Buena presencia física, buena elevación, sin mayores dificultades, ganando por los aires. Le faltó potencia a su cabezazo. Ahí con Pedrito Lescano, Esteban Cabrera. Está Claudia también, Sergio. Ajá. William Tadeo, entre otros. Muy bien. Y aquí arranca Román, lo quiere tomar desde atrás Paredes. Román al arco. Cristóforo que le dice que no a Trinidense. Estuvo cerca el tanto de Román. Aquí falta en la segunda pelota. Lo cierto es que llegó Triqui, Miranda. Llegó con peligrosidad, por fin, con profundidad. Hacía falta que Trinidense pueda llegar a tener una buena recuperación. Se confió Gutiérrez, se demoró en la salida y después el Cuca Román termina teniendo esta oportunidad. Buenísima el disparo, bien controlado. Avanza Ameliano, balón por la izquierda con Valdés. Hugo Iván que toca, se viene Paredes con el centro, muy bombeado. Vera que la va a bajar de cabeza, espera Vega, controla con el pectoral, aquí quiere De la Cruz. Levanta la mirada Martínez, juega sobre la izquierda. De nuevo Abel Paredes, va a meter el centro, cabezazo, ¡golazo! ¡Gol! Valdés. Deportivo Ameliano. Después de una muy buena sucesión de toques, Martínez abrió, metió el centro fantástico, preciso como es su estilo. Abel Paredes una vez más y aparece para conectar de cabeza Hugo Iván Valdés. Esa pelota es desviada por su cabeza, imposible para Wilson Quiñones, que atina a dar el manotazo, pero ya sin chance, directo a las redes ese balón. Señoras y señores, se rompe el cero en Santísima Trinidad. Pero si esto termina así, entonces será la sexta derrota consecutiva de Triqui. Tal cual. Panorama desalentador para el Triqui. Sí, complicado, por lo menos. Y aquí está el centro de Sarkis. Envío pasado. Va a buscar esa pelota Vera. Freddy que aguanta. Quiere escapar, sigue Freddy, se mete al área. Está el segundo y te lo canta el pase por abajo. ¡Oh! No llega Sarkis. Con lo justo salva Armando Ruiz Díaz, la saca al córner. Estuvo cerca Ameliano del segundo. Cerquísima, porque el centro de Freddy Vera fue venenoso. Tuvo ese efecto en donde la pelota nada más necesitaba que alguien la empuje para que termine en gol. Buena acción individual. Por eso ya comenzó a rotar un poco el equipo del profe Rúa. Bueno, aquí pasa la mitad de la cancha el Beto de la Cruz, solo a la izquierda Andrada.
Este es De la Cruz, quiere levantar el centro para Chiquito, juega de zurda, Chiquito con el pecho, atención, está el empate. Remate de Rayer de zurda, increíble. No se puede creer lo que acaba de desperdiciar el equipo de Santísima Trinidad. Piden desvío, no se lo dan. Chiquito Jiménez que reclama, lo cierto y lo concreto, Miranda, es que aquí estuvo cerca el empate, es lo que te puedo decir. Tremenda realmente la acción. Desvía Y mirá que Cristóforo. lo desvió Cristóforo, ¿eh? Y me van a indicar si tendremos tiempo para dialogar con los protagonistas. Zapatazo de Quiñones, balón al área, quiere Rayer, hay un rebote, la busca Chiquito, va con la chilena, cabezazo, Cristóforo, impresionante Cristóforo, va a la chilena, ¡gol! No corre el juez, no vale, porque tardó un par de segundos el juez entre que arrancaba y no, después levantó el banderín, lo estaba mirando fijamente, por eso me animé a gritar. Lo cierto y lo concreto es que esto se va a chequear, Carlos Miranda. Y la gran aparición de Villalba para tratar de empatar el partido, por ahora queda en la nada. Y si es que esto se termina sancionando como offside, va a terminar siendo tremenda la tapada. Y se va a tener que trazar esto. No, y, a ver, fíjate, el asistente no levanta, parece que va a dar pasos hacia adelante y después levanta el banderín. Gran tapada de Cristóforo, y sí, está en posición adelantada Villalba. Bueno, ahora hay que defender esta carga. Y mirá Ordóñez, atención con el envío. Pelota que le va a quedar al Beto de la Cruz. Se acomoda, pasa, le puede pegar al arco. Cristóforo. Impecable el arquero. Terrible lo de Cristóforo en este último tramo. La dejan para que llegue hasta Federico Cristóforo, que no tiene apuros, pero para nada. Y es el final del partido. Ha ganado Sportivo Ameliano sobre Trinidense 1-0 por la fecha 7 del torneo de apertura.